Los venezolanos que llegan al país y los colombianos que regresan tienen mucho por contar. Escucha, Migra Venezuela y conoce qué hay detrás de sus historias. En el mundo, ante los fenómenos migratorios, siempre surgen mitos que convierten a los migrantes en la causa de casi todos los problemas. En Colombia no somos la excepción y aquí también existen ciertos mitos sobre los venezolanos y hoy hablaremos de 3, que no solo son algunos de los más comunes, sino que dificultan también la integración de los migrantes que vienen del país vecino. El primero es el que seguramente todos hemos escuchado alguna vez en la calle y es que los venezolanos nos están quitando el trabajo. En todos los países que viven migraciones, los locales acusan a los migrantes de ocupar su lugar en el mercado laboral, pero lo que muestra la experiencia y lo que muchas veces ignoramos es que usualmente los migrantes toman los trabajos que la población no quiere y se ocupan en los trabajos que nadie más quiere hacer. Aunque parte del aumento del número de desempleados en Colombia sí podría explicarse por la llegada de más de 1 millón de venezolanos al país, aún no se han realizado estudios que nos permitan demostrar que existe esa relación. Además, no se puede negar que la mayoría del empleo que consiguen los venezolanos se da en el mercado informal, así que ellos no solo enfrentan riesgos de explotación, sino que están en una clara desventaja, pues no cuentan con seguridad social y muchas veces enfrentan los mismos problemas que los colombianos cuando no tienen trabajos formales. ¿Cómo viven, piensan y se integran los migrantes después de cruzar la frontera? Escucha sus historias en Migra Venezuela. Me encuentro con José Gabriel Rivas, un venezolano que se encuentra aquí en la ciudad de Cúcuta y nos quiere contar cómo ha sido su vida en Venezuela y cuál es la situación que vive acá en Cúcuta. Bueno, sí, nosotros en Venezuela, pues como todos saben, vivimos una situación muy difícil por cuestiones del gobierno y nada, nos obligó a migrar la mayoría de los jóvenes y profesionales, por supuesto, a buscar mejor vida en otros países, ya bien sea Colombia, que es como la puerta, la frontera de Venezuela, y muchas personas como yo no encuentran trabajo acá. Gracias a Dios yo pues me vine en el 2015, tengo ya 3 años acá, me fui a Bogotá, pero cuando la situación del país no estaba tan grave como ahora. Y decidí yo irme con mi esposa y mis 2 niños, mis 2 bebés. Entonces busqué trabajo en Bogotá. Encontré, pero lastimosamente por cuestiones de papeles, tuvimos que venirnos otra vez a la frontera y estuvimos a punto de volvernos al país, pero como quien dice, encontramos ángeles acá en Cúcuta que nos ayudaron, nos tendieron la mano y nos quedamos acá. No fue fácil, ha sido difícil para nosotros por la cuestión de regularizarnos, pero como bien saben que el presidente anterior a Duque, Santos sacó unos permisos de permanencia en el cual fuimos beneficiarios. Pero en ese lapso del 2015 al 2017 fue difícil para mí mantenerlos acá porque mi esposa tenía que cuidar los niños, no encontrábamos arriendo porque tanto vinieron personas que hicieron daño, que fueron muy pocos porque somos más los buenos. Ya somos 1.500.000 que hemos migrado. Las cifras creo que son acá en Colombia, 1.000.000 y tanto. Entonces, bueno, se fueron situaciones de desempleo, de lucha y no fue fácil para nosotros y tanto para muchos venezolanos que emprenden la migración de su país y buscan mejor calidad de vida acá, ¿no? ¿A qué se dedicaba en Venezuela? Yo soy tecnólogo en contabilidad y trabajaba en bancos. Trabajé muchos años en un banco muy conocido en Venezuela y con la esperanza de encontrar trabajo acá en el mismo, por decirlo, en la misma parte financiera, pues no, por cuestiones de papeles. Y hice mucho trabajo de calle, llegué acá y empecé a trabajar en la calle asando carne, comida, pero lo muy curioso es que no se ganaba mucho y había la cosa de que el sitio donde trabajaba no contaba con las condiciones de, como quien dice, de ley. Y trabajamos en la calle, entonces cuando venían, por decir, entes de ley, la policía o qué sé yo, teníamos que recoger e irnos hacia dentro de la casa, porque empezaba como que el código de policía acá, ¿no? Que no podían poner puestos en vía y qué sé yo. Pero entonces empecé a trabajar allí, conocí más personas, empecé con los trámites del permiso de permanencia
y encontré un trabajo más estable. Y estoy trabajando por ahora en una fábrica de trofeos de premiaciones, medallería y trofeos como ayudante de bodega. Todos los venezolanos que han migrado y están buscando vida, y esperemos que nuestro país vuelva a la normalidad y que hayan bendiciones en nuestro país, vuelva a todo el mundo que está fuera de su país, que tengan mucha fe y fuerza, confianza en Dios, que vamos a salir adelante. Mucha suerte, y que sirva de ejemplo todos los que salen, que luchen, que se esfuercen y hagan el bien para volver a nuestro país como guerreros. Para muchos migrantes lo más difícil no es cruzar la frontera, sino comenzar una nueva vida en Colombia. Escucha sus historias en Migra Venezuela. Para todos los colombianos en frontera, este proceso migratorio no es necesariamente algo novedoso. Por décadas han tenido familiares o amigos al otro lado de la línea fronteriza, han hecho negocios con colegas venezolanos. Sin embargo, este flujo migratorio masivo sí es sorpresivo para Colombia. Por ejemplo, en 2013 había solamente 130.000 extranjeros en el país, de ellos 46.000 eran venezolanos. Actualmente hay al menos 1,5 millones de extranjeros en el país, de ellos 1.300.000 son venezolanos. Este es un aumento de 10 veces la cantidad de extranjeros que teníamos en el país, y por eso son tan visibles en todo el territorio colombiano. Migración Venezuela. Un proyecto para entender la migración de frente. Encuentra artículos, videos, historias, mediciones y análisis en www.migravenezuela.com. Otro de los mitos frecuentes al hablar de la migración de los venezolanos es que están colapsando nuestro sistema de salud. Podría decirse que esa afirmación es parcialmente cierta, porque muchos venezolanos llegan a nuestro país en busca de atención médica, pero no podemos decir que estén colapsando nuestro sistema de salud. Hasta ahora, la mayoría de los hospitales y centros de salud, especialmente en zonas de frontera, han podido atenderlos. A pesar de que las instituciones prestadoras de salud de Colombia tienen grandes problemas financieros, han logrado por lo menos garantizarles la atención en urgencias, que es el mandato del gobierno nacional. Para hablar de los migrantes hay que saber quiénes son. El proyecto Migración Venezuela combina el periodismo y el análisis técnico para contribuir al debate público sobre la migración venezolana en nuestro país. Encuéntranos en www.migravenezuela.com. Esta migración continuará. Cada mes ingresan entre 40.000 y 50.000 personas desde Venezuela queriendo quedarse en Colombia. Pero no migran porque acá haya alguna política que los incentive a venir. Migran porque la situación en su país es muy difícil. El 70% de ellos migran porque no tienen alimentos. El 60% migra porque no tienen recursos para mantener a sus familias. Un grupo adicional de 40% migra porque tienen necesidades médicas que no pueden ser atendidas en Venezuela. No hay medicinas, no hay suplementos en los hospitales para ser atendidos. También migran por la inseguridad en su país. Al menos la cuarta parte de quienes han entrado a Colombia migran porque se sienten inseguros y ven un riesgo a su vida. ¿Esto qué significa? Esto significa que al margen de las medidas que tomen los gobiernos nacional o locales aquí en Colombia, seguiremos viendo población venezolana saliendo de su país e ingresando a Colombia porque desean tener una mejor calidad de vida aquí. Para hablar sobre los migrantes, hay que saber quiénes son. Sintoniza Migra Venezuela y escucha sus voces. Me encuentro con Luis Alejandro, un joven venezolano que nos cuenta su historia de cómo era su vida en Venezuela. Bueno, yo pues primeramente me dedicaba a la reparación de celulares en Venezuela. Mucho antes de encontrar trabajo, pues mis padres pues me mantenían pues, porque tú sabes que en Venezuela con un sueldo se podía suplir lo que es una familia. Lastimosamente pues ya con el tiempo eso fue empeorando y hasta que tuve que encontrar trabajo para poder ayudar a mis padres. ¿De qué estado venezolano es usted? Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. ¿Qué edad tiene? Yo tengo 21 años. ¿Cómo fue ese transcurrir de emigrar hacia esa parte del territorio colombiano? Pues el transcurrir te puedo decir que no es difícil porque se puede venir para acá. El problema es que hay muchos peligros en el camino, ya que la seguridad en Venezuela es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque tú no te puedes montar en una buseta tranquilo sin que puedas pensar que te van a robar o que te van a hacer daño. Otra cosa también son los precios. Los precios del transporte son demasiado caros.
Inclusive pues cuando yo estaba con la niña y con mi esposa, yo pues tuve que agarrar a la niña, bañarla en un lugar donde los baños públicos están totalmente cochinos, están todos descuidados, entonces tuvimos que hacer hasta cola para poder bañar a la niña. Mi esposa pues ella no pudo hacer prácticamente nada, tuvimos que ir a un centro de donde venden comida a poder pues ella cepillarse, o sea, cosas de higiene personal, y pues así fue que por lo menos pudimos aguantar hasta llegar acá a Cúcuta. ¿Cómo fue esa llegada a Cúcuta? Pues mira, todo depende también de cómo uno se comporte, ¿no? Aunque la imagen está demasiado denigrada aquí en Cúcuta como en otros países, pues no me han tratado mal, pero tampoco me han tratado excelente. En cuanto al trabajo, me ha tocado trabajar también con celulares acá en Colombia. Pues no he tenido así problemas con personas ni nada de eso, sino que me la he visto difícil porque el trabajo acá está sino bastante difícil de conseguir trabajo estable. A veces pues uno como autónomo, como persona independiente, le cuesta demasiado hacer el mínimo para el diario, para la comida, para suplir las necesidades básicas, y pues toca así sobrevivir. ¿Cuáles son las principales necesidades de ustedes los venezolanos en esta región? Más que todo pues sobrevivir, como te digo, una de las necesidades, las dificultades más que uno es poder buscar esa vida tranquila que uno quiere, poder no tener sus comodidades como en Venezuela las tenía. Eso es difícil, eso es una de las cosas que uno realmente quiere, pero a veces no puede. ¿Desea enviar algún mensaje a algún familiar en alguna parte de Colombia o en el estado Táchira? Bueno, a mis hermanos que pues ahorita he tenido problemas con ellos familiares, pues que ellos pues me puedan ayudar y así poder reunirnos, pues, porque ellos también están presentando problemas y que tengamos unión, porque lo que necesitamos todos es unión. A las otras personas, pues, amigos que tengo acá en Colombia también, pido que seamos más unidos todos, que entre todos nos podemos ayudar. Y no solamente a mis amigos ni a mis familiares, sino a todos los venezolanos que nos encontramos acá. Lo único que tenemos que hacer es estar más unidos y seguir luchando, porque no es fácil llegar a un país donde no es de uno. Migración Venezuela. Un proyecto periodístico para entender, analizar, explicar y sensibilizar sobre las diferentes caras de la migración en Colombia. Encuéntralo en Instagram y Twitter como @migravenezuela y en Facebook como Proyecto Migración Venezuela. El último mito del que hablaremos hoy resume muchas de las creencias frente a la migración, y es la idea de que los migrantes no le aportan nada a nuestro país. Eso es falso. Por ejemplo, el Observatorio del Proyecto Migración Venezuela encontró que la llegada de los venezolanos podría favorecer el crecimiento de la inversión e incluso disminuiría el desempleo. Además de los beneficios que puede tener para la economía, esta migración aporta capital humano, pues están llegando migrantes jóvenes que pueden responder a las necesidades de mano de obra en sectores como el rural, que cada vez se queda con más viejos y menos jóvenes. Eso sin contar el nivel educativo de quienes llegan. Según la encuesta realizada por el Proyecto Migración Venezuela, 73% de los migrantes consultados completó niveles de estudio entre secundaria, técnico medio superior y universitario. Muchos de los mitos que surgen frente a la migración son consecuencia del desconocimiento ante este fenómeno porque nunca lo habíamos vivido antes. Colombia tiene una larga historia como un país expulsor, pero no como uno receptor de migrantes. De nosotros y de las acciones del gobierno depende de la oportunidad de aprovechar los beneficios que pueda tener esta migración. Conoce Proyecto Migración Venezuela. Un medio de comunicación, un observatorio, una plataforma para contar, analizar y entender la migración. Encuéntranos en www.migravenezuela.com. Ya no estás más a mi lado, corazón. Bueno, me encuentro con Samuel Porras, un joven talento venezolano que se gana la vida en los diferentes semáforos con su guitarra. Quiero que nos cuente cómo era su vida en Venezuela. Ok, yo soy Samuel Porras, tengo 24 años. En Venezuela estudiaba música. También trabajaba, pues. Tenía un trabajo estable, pero me tocó, después que cuando estaba estudiando, ya me tocaba empezar a dedicarme a esto, a la música, a hacerlo en la calle, pues.
ser en la calle o por contrataciones, eventos, cosas así. Pero hasta que me tocó venirme para acá, pues ya que mi mujer salió embarazada, ya el dinero no nos alcanzaba para todos los gastos. O sea, difícilmente nos alcanzaba para comer, mucho menos para los medicamentos. O sea, además que no se conseguía. Y para sus exámenes y todo eso, pues ahí ya me tocó recurrir a otros métodos y ese método fue viajar hacia acá. ¿A qué se dedicaba allá en Venezuela? Principalmente estudiaba música. Mi trabajo era con la música también. Tuve otros trabajos, pues, pero principalmente en las ventas, trabajaba vendiendo, comprando y vendiendo cosas. Luego me terminé dedicando solamente a la música, pues, que era lo que más me daba y con lo que solventaba los gastos. Vemos que en los diferentes semáforos los jóvenes venezolanos tratan de ganarse la vida con los diferentes productos, con confites. Es dura la situación del venezolano. O sea, en cuanto a la aceptación, ¿cómo se ha sentido acá en Colombia? Claro, la gente tiene que recurrir a otras cosas, ya que el desempleo aquí es más o menos, pues, es algo que afecta mucho a la ciudad de Cúcuta. A la gente le toca recurrir a otras cosas, sobre todo a uno que no tiene la nacionalidad colombiana, pues. O sea, me imagino que si una persona tiene una empresa o algo, preferirá principalmente aceptar a alguien que tiene su documento colombiano, aceptar a otra persona que viene de otro país y no tiene su documento completo. Entonces, por eso a la persona le toca recurrir a otras cosas, ¿no? Migra Venezuela. Un espacio para escuchar y entender a los migrantes. Yusmali Silvestre, que es una joven talento que se encuentra pues aquí en la ciudad de Cúcuta. Y quisiéramos saber de qué región de Venezuela eres. Bueno, hola primero que nada. Y pues nacida en el estado de Yaracuy. ¿En Venezuela a qué se dedicaba? Bueno, en Venezuela me dedicaba al estilismo. Todo lo que tiene que ver con belleza, maquillaje, todas esas cosas. ¿Y hace cuánto tiempo está en Cúcuta? Ya desde que llegué ya tengo 6 meses aquí. ¿Qué la impulsó para venirse a Cúcuta a ese cambio de vida? Pues la situación que uno está viviendo la situación que vivíamos en Venezuela, porque ni por más sueldo que lo subieran, ni por más plata que uno ganara, o sea, no le alcanzaba a uno para nada. Yo tengo 2 bebés y no me alcanzaba ya para nada. Ya cambiaba mi trabajo por comida. Y aún así la situación, o sea, no era para uno vivir bien, no daba. En este momento, ¿a qué se está dedicando acá en la ciudad? Bueno, hasta el momento canto en los semáforos con mis compañeros, porque es algo que sí da dinero, pero no como la gente piensa, que es que uno vive como un rico, que porque uno salió de su país ya uno está rico, que come bien, que todo el tiempo tiene para vestirse. Si supieran en realidad que a veces uno no tiene ni cómo pagar el arriendo, estaba juntando a Pedro con Juan y a Juan con Pedro para comer, para muchas cosas en realidad. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha tenido en este tema? Bueno, en realidad con respecto a los estudios acá, pues no, muy difícil, porque por el mismo tema de que uno es venezolano, no terminó de estudiar en su país por la situación, pues es muy difícil. Y con respecto a la salud, pues te atienden, pero no con todos los beneficios, como ustedes los colombianos por ser colombianos. Proyecto Migración Venezuela. Una plataforma periodística y un observatorio que informa, visibiliza y sensibiliza sobre el fenómeno migratorio. Encuéntranos en www.migravenezuela.com. Me encuentro en este momento con el párroco David Cañas, que tiene una labor muy importante en el tema de la atención a los venezolanos. Él tiene un comedor en el cual pues se le brinda alimentación a los migrantes que llegan al sector de La Parada, y queremos que él nos explique de qué se trata ese proyecto tan importante. La Casa de Paso de Divina Providencia queda a 1 kilómetro del puente internacional Simón Bolívar, frontera con San Antonio del Táchira. Ahí la diócesis de Cúcuta tiene un espacio para vivir la caridad. Nosotros hace 2 años estamos repartiendo almuerzos a los hermanos venezolanos. Hoy por hoy tenemos un promedio de 4.500, 4.800 almuerzos por día, de lunes a sábado. ¿Quiénes han aportado, quiénes ayudan a esta obra tan importante que realiza el párroco David Cañas aquí en el sector de La Parada? La Casa de Paso es un sistema de voluntariado con servidores de la iglesia y del sector privado que van a prestar el servicio, y los recursos inicialmente han sido de la iglesia, y ahora hoy por hoy nos ayuda el Programa Mundial de Alimentos, que nos da el mercado para dar los almuerzos a los hermanos venezolanos. ¿Desde hace cuánto con esta labor? El 5 de junio cumplimos 2 años de servicio en la Casa de Paso. De este momento se han entregado más de 4.500 almuerzos diarios. Todos los días repartimos 4.500 almuerzos. Nosotros hemos repartido más de 1.500.000 almuerzos en el transcurso de los 2 años.
¿Esto de dónde vino esa idea de hacer esa casa de paso? ¿No? Vivir la caridad, vivir el evangelio y ponernos al servicio. Y al ponernos al servicio, pues hoy por hoy tenemos una obra para mostrar, pero lo que queremos vivir es el evangelio. ¿Qué es lo que los venezolanos buscan cuando llegan aquí al sector de La Parada? Ellos vienen buscando medicina, vienen buscando mercado, algo de comida ante la situación. Pues ellos saben que no es tan fácil la situación en Colombia porque la migración ha sido muy grande. De todas maneras, tener algo de esperanza y pues pedir a mi Dios que la opresión se acabe, que el régimen se acabe para que Venezuela vuelva a tener una buena administración y todo el mundo vuelva a retornar a su país y tenga pues la calidad de vida que tenían hace 30 años, hace 20 años. Aunque está muy difícil porque ellos se pegan sus caminadas, sus cosas y muchos corren con suerte, otros tienen dificultades en Colombia o cuando van a Ecuador o van a Chile o a otros lugares, no es tan fácil, pero de todas maneras ellos están en emigración. En cuanto a las personas que llegan a este lugar de paso, ¿son jóvenes, son mujeres? Todo el que llegue, lo que pasa es que nosotros tenemos como especie de un filtro. La prioridad la tienen los niños, las mujeres, los discapacitados y los ancianos. O sea que por el puente internacional pasan 50.000 personas todos los días y nosotros solamente tenemos 4.500 almuerzos. Entonces por eso hay que hacer un filtro. Eso es algo muy importante por resaltar esta importante labor que se está realizando en el sector de La Parada. 4.500 almuerzos diarios se da en esta casa de paso y es una muy gran labor que se está realizando. ¿A partir de qué horas empieza su labor todos los días, padre? A las 7 de la mañana se reparte algo de desayuno, se empiezan a preparar los almuerzos. A las 10 de la mañana empezamos a repartir los almuerzos hasta la 1 de la tarde. ¿Eso tiene algún valor económico? No, nada, todo totalmente gratis. Él es el párroco David Cañas, de la Casa de Paso Divina Providencia, que tiene una labor muy importante, como lo es brindarles alimentación a más de 4.500 venezolanos y retornados en el sector de La Parada. Para hablar de los migrantes hay que saber quiénes son. El proyecto Migración Venezuela combina el periodismo y el análisis técnico para contribuir al debate público sobre la migración venezolana en nuestro país. Encuéntranos en www.migravenezuela.com. Colombia se ha convertido en un país receptor de migrantes provenientes de Venezuela, dada la crisis económica y política de ese país. A marzo de 2019, Migración Colombia identificó 1.260.594 venezolanos en el territorio nacional, de los cuales el 61,2% se encontraba en condición migratoria regular y el 38,8% en situación irregular. La mayoría de venezolanos se ubicaron en Bogotá, con el 22,1%. Siguiendo los departamentos de norte de Santander, con el 14%, La Guajira con el 11,7%, Atlántico con el 9,2% y Antioquia con el 7,7%. El incremento de la población migratoria en el corto plazo ha aumentado la demanda de servicios de educación y salud, así como el número de personas que buscan empleo. Las radios comunitarias a través del programa Migra Venezuela. Sintonizadas con la realidad de los migrantes venezolanos y los colombianos que retornan al país. Me encuentro en este momento con Michelle Malpica. Es una joven talento que se encuentra en este momento en las calles de la ciudad de Cúcuta con su talento. Cuéntanos cómo era tu vida en Venezuela y cuáles fueron las condiciones pues para llegar aquí a la ciudad de Cúcuta a hacer en este momento. Pues vemos que en los diferentes semáforos pues muestras tu talento y la gente pues te brinda ese apoyo. Bueno, en Venezuela yo tengo 18 años. Primero me gradué de bachiller de la República a los 16. Por las condiciones del país no pude estudiar, no pude seguir mis estudios en la universidad por los malos profesores que hay, porque no hay buena situación para los estudios allá, muy poca economía para cubrir los gastos. Desde que salí de bachillerato, como no pude estudiar, me tuve que poner a trabajar. Mi hermano mayor se vino para acá hace 5 meses más o menos. Luego él nos contactó a mi mamá y a mí que nos quedamos allá. Yo estaba trabajando, ganaba un poquito más del sueldo mínimo, me pagaba semanal, pero de verdad que eso no me alcanzaba para nada. ¿De qué región del país eres? ¿De qué región de Venezuela? Yaracuy. Y en el transcurso de ese venir, ¿cómo fue ese recibimiento acá en Cúcuta? Uy, pero recibimiento de ustedes los colombianos hacia nosotros los venezolanos. Difícil, muy difícil.
Los venezolanos no estamos acostumbrados a esto. Nunca nos había tocado pasar por una situación tan fuerte de depender de una moneda de la gente, de algo que nos den las personas en la calle para poder pagar arriendo, para poder comer, para los que tienen niños, para poderles darle de comer a sus niños. Es difícil. Nunca habíamos pasado por esas cosas y es fuerte. Para muchos migrantes lo más difícil no es cruzar la frontera, sino comenzar una nueva vida en Colombia. Escucha sus historias en Migra Venezuela. De acuerdo con el análisis realizado por el Observatorio de Proyección Migración Venezuela, la población venezolana que llegó al país hace más de 5 años se estableció principalmente en las zonas de frontera. Al contrario, quienes llegaron recientemente se han dirigido hacia el interior del país. Es decir, hoy es habitual que las poblaciones migrantes se establezcan en ciudades principales, pues consideran que en ellas tienen mayor probabilidad de emplearse y acceder a servicios de manera mucho más rápida. Conoce Proyecto Migración Venezuela. Un medio de comunicación, un observatorio, una plataforma para contar, analizar y entender la migración. Encuéntranos en www.migravenezuela.com. La mayoría de migrantes está por fuera del sistema de seguridad social en salud. El 90% de los venezolanos no cuenta con afiliación a ningún régimen. La principal razón es no contar con los requisitos para acceder al servicio. Migración Venezuela. Un proyecto para entender la migración de frente. Encuentra artículos, videos, historias, mediciones y análisis en www.migravenezuela.com. El panorama laboral de los migrantes es complejo. La mayoría se dedica a actividades diferentes a las que habían cultivado experiencias en Venezuela, y el 84,8% no ejerce su profesión por no tener los permisos para hacerlo. Además de la inestabilidad en su trabajo, los migrantes se exponen a condiciones de explotación laboral. Conoce Proyecto Migración Venezuela. Un medio de comunicación, un observatorio, una plataforma para contar, analizar y entender la migración. Encuéntranos en www.migravenezuela.com. ¿Cómo viven, piensan y se integran los migrantes después de cruzar la frontera? Escucha sus historias en Migra Venezuela. Pese que en abril de 2018 el gobierno nacional decidió dar acceso a educación básica, primaria, secundaria y media de forma gratuita a los niños, niñas y adolescentes venezolanos, aún sin contar con los documentos necesarios. El 70% de los encuestados en Cúcuta manifestaron que sus hijos no se encuentran estudiando. Algunas de las principales razones que señalan son la insuficiencia de ingresos para solventar los costos educativos, 64,5%, y la falta de documentos, el 25,8%. Migración Venezuela. Un proyecto periodístico para entender, analizar, explicar y sensibilizar sobre las diferentes caras de la migración en Colombia. Encuéntralo en Instagram y Twitter como @migravenezuela y en Facebook como Proyecto Migración Venezuela. Este programa fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID. Los contenidos son responsabilidad de Proyecto Semana a través del proyecto Migración Venezuela y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.